Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. En estos últimos días he estado muy reflexivo porque creo que cuando Dios te quiere hablar, todo a tu alrededor te empieza a mandar señales. Cuando la vida te quiere dar una lección o quiere que enfoques en algo, me he dado cuenta que todo se empieza a alinear, pero a veces no somos conscientes de esas señales y a veces pasamos cosas por alto. Pero las últimas 3 semanas he tenido muchas señales muy específicas y muy puntuales acerca del tema que vamos a tratar hoy. Y me regalaron un libro, te platiqué hace un par de podcasts que me regalaron un libro, una persona a la que yo admiro y me buscó y me dijo, tengo un libro para ti. Y cuando eso ocurre, entonces dices, este libro, ¿por qué lo estaban pensando para mí? Es importante. Entonces me estoy devorando ese libro, estoy emocionado leyéndolo, pero no lo he leído así a la carrera, llevo un poquito más de medio libro, pero realmente ese libro me está transformando mis creencias, mi manera de pensar. Después de ahí me encuentro con unos podcasts de un doctor que ya hace un año y medio, más o menos un año, un poco más, había escuchado de él, Alfonso Ruiz Soto, que habla sobre semiología y se conecta totalmente con el libro. Y las últimas 2 semanas hice un viaje con mi esposa de aniversario de bodas de 16 años de casados. Nos fuimos a Tailandia. Y Tailandia es un maravilloso país, pero es una cultura completamente diferente a la cultura latina. Y las creencias de allá, toda la filosofía budista que tienen, la forma en cómo ven el mundo, me amplió totalmente mi cosmovisión y todas las piezas del rompecabezas se fueron uniendo perfectamente para poder desarrollar este podcast que vamos a hablar hoy, que le titulé de nombre El sentido de la vida. ¿Y por qué le puse el sentido de la vida? Porque cada persona que empecé a conocer en ese viaje, me di cuenta que tenían un sentido de la vida y una razón por la cual estar en el viaje. Fuimos un grupo, nunca había hecho un viaje grupal, fuimos un grupo de 32 mexicanos y cada uno tenía una razón por la cual estar en Tailandia y eso me encantó. Entonces en alguna cena con algunos amigos ahí empezamos a decir, ¿y tú por qué viniste a Tailandia? Y una persona dijo, no, es que mi propósito de estar aquí en Tailandia es bañar elefantes. Me dijeron que cuando bañabas un elefante conectabas y cosas de tu pasado se quitaban y yo estaba escuchando eso y decía, wow, yo no sabía que eso ocurría cuando bañabas un elefante, ¿no? Y otra persona decía, no, yo vengo porque me dijeron que eran las playas más hermosas del mundo. Otra persona decía, yo vengo porque siempre quise conocer estos templos y la filosofía de las personas de acá. Pero cada uno tenía un sentido del viaje y después de eso dije, ¿sabes qué? En la vida de todos es así. Cada persona le da un sentido a la vida y todos estamos en búsqueda de la felicidad, en búsqueda de tener la vida plena, tener una vida en plenitud, sentirnos felices, desarrollados, completos. Pero ¿qué cosas se necesitan para poder tener un sentido en la vida, para poder tener felicidad, para poder tener una vida que te guste? Si yo te pregunto el día de hoy, ¿tu vida te gusta? ¿Estás pleno con tu vida? Probablemente dices, sí, hay muchas cosas que me gustan, pero hay algunas otras cosas que no me gustan. Entonces quise desarrollar este podcast así, llamándole el sentido de la vida, pero para poder lograr eso tienes que hacer una filosofía de vida. Considero que cada persona, lo que lo mueve, lo que lo hace ser quien es su filosofía de vida. Y tenemos que enfocar ahí. A veces no sabemos qué filosofía de vida tenemos, simplemente tenemos una vida que hemos decidido estar o la vida nos ha provocado ciertas circunstancias, sucesos, cosas que han pasado que te tienen en el lugar en el que estás. Pero creas o no, tú tienes una filosofía de vida, estás mezclado de creencias, tienes una cosmovisión, tienes un sentido de propósito, tienes una fe, tienes un concepto de felicidad y alguien te dijo que también tienes una vocación y todo eso mezclado genera una filosofía de vida. Entonces hay 3 principios que desarrollan una buena filosofía de vida. Ahorita los voy a decir rápido para que vayamos metiéndole estructura a este podcast y después los vamos a decir un poquito ya más puntual con cada uno. Para tú tener una buena filosofía de vida, principio número 1, tienes que tener un propósito y un sentido de la vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué razón estás? ¿Cuál es tu razón de existir? ¿Y qué sentido tiene para ti la vida? Tienes que tener claridad con eso. Punto número 2, autenticidad y congruencia. Tienes que ser tú. Tienes que saber que vienes aquí a este mundo a ser un ser único, irrepetible,
y muchas veces no tenemos autenticidad. ¿Te acuerdas que hace unos podcasts te decía que en algún momento, después de un recorrido de podcast, como que empecé a hacer una introspección y decir, ¿qué sentido le vamos a dar al podcast? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Cristian Martínez, ¿quién es? ¿Qué es lo que puede dar a otros? Entonces, enfocando en eso, como que empecé a encontrar mi esencia, pero tuve que ir hacia adentro y decir, ¿qué es lo que tengo? Y no qué es lo que puedo enseñar, porque a veces nos hemos enfocado en querer enseñar algo, pero nadie quiere aprender o recibir una enseñanza. La gente quiere saber cuál es tu filosofía de vida, quién eres tú y qué tan congruente eres con tus creencias y con tus acciones. Entonces, cuando empecé a llegar a ese eje, a ese punto, me di cuenta que empezaba a conectar con más personas. Me di cuenta que personas decían, se me hace interesante lo que enseñas, me gusta tu contenido, estoy de acuerdo con lo que dijiste. No estoy de acuerdo, escuché todo el podcast y estos puntos no me gustaron, pero estos otros sí me gustaron. Entonces, como que empecé a ser auténtico, a tener congruencia con lo que pensaba, con lo que creía y con lo que hacía para poder conectar con otros. Y punto número 3, crecimiento personal. Creo totalmente en eso, porque creo que nadie está formado al 100%, todos podemos mejorar. Todos podemos ampliar nuestra mente, nuestra caja de creencias, nuestra manera de ver el mundo, nuestra cosmovisión. Y cada que viajo, mi cosmovisión se hace mucho más amplia. Yo creo que el viajar nunca es un gasto, siempre es una inversión porque te amplía tu cosmovisión y no hay nada más valioso que tú como persona puedas ampliar tu cosmovisión y no solo ver la vida desde una perspectiva hacia el frente, sino voltear un poquito más, hacer más grande tu caja de creencias, tu mente, expandirla y ver cómo otras personas ven el mundo y conciben el mundo. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito de lleno ya en esto. Hablando sobre propósito y sentido de vida, hay que explorar qué da significado a nuestras vidas, qué es para ti importante, qué es para ti lo que te genera felicidad, lo que te genera sentido, por qué crees lo que crees. Y punto número 1 de este punto es define tus propósitos y tus valores. Todas las personas somos un estuche de monerías que nos rigen valores rectores por los cuales tomamos decisiones todos los días. Pero a veces esos valores no los hemos puesto nosotros, sino que han sido impuestos por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestros mentores, por las personas que han estado alrededor de nosotros. Y tenemos valores que nos gustan, pero hay algunos otros valores que no nos gustan y no los cuestionamos. La gente está tan agitada viviendo todos los días, día a día, que muy pocas personas detenemos el tiempo para ser conscientes de los valores que rigen nuestra vida y por qué pensamos como pensamos, por qué creemos lo que creemos, por qué actuamos como actuamos y por qué tomamos decisiones a cómo las estamos tomando. Por ejemplo, el valor de la familia. Ese valor para mí, como Cristian, es un valor muy importante que me rige como persona y como una parte que me genera felicidad, que me genera desarrollo, que me genera satisfacción. Pero ese valor fue implantado por mi familia. Yo vengo de una familia, de un padre y una madre que han estado juntos siempre, nunca se han separado. Fuimos 3 hijos, actualmente somos 2, una hermana falleció. Pero el concepto de familia era algo muy importante para mí. Entonces, desde que yo era niño, 6, 7 años de edad, yo dentro de mí yo decía, yo quiero tener una familia. Yo no me veo solo cuando esté adulto sin una familia. Y ese valor fue implantado, pero después lo adopté como algo que sí me gustaba, que sí estaba totalmente de acuerdo y que ese valor iba a regir mi vida. Entonces, es un valor que está. Pero puede ser que otra persona no tenga el valor de la misma manera y esté con la vocación de ser soltero, por ejemplo, con la posibilidad de decir, yo no quiero tener una familia, quiero ser soltero, pero vivimos en un entorno que juzga eso. ¿Te ha pasado? De repente alguna persona que piensa diferente a 100 personas, ¿qué le pasa? Es juzgado. Le dicen, pero ¿cómo que quieres ser soltero? La verdadera felicidad está casándose y teniendo hijos. ¿Tú cómo vas a ser feliz? Y la gente se cuestiona, ¿no? Entonces, dentro del viaje que fuimos a Tailandia, iban varias personas solas y para mí fue el primer shock. Yo le decía a unas personas, ¿cómo hiciste un viaje tan lejos de México y decidiste hacerlo solo, sin nadie que te acompañara? ¿No sentías que te ibas a sentir solo? Y me decían, no, quise hacerlo solo y estoy pleno, estoy feliz, estoy acá.
y ahora estoy conociendo otras personas que son ustedes y creo que tiene sentido, ¿no? Pero cuando tú no piensas como otra persona, cuestionas y juzgas y dices, ¿será que la manera que empieza Carlitos no está tan buena, no? ¿Cómo Carlitos piensa eso? ¡Qué loco! Debería de pensar como nosotros pensamos. Entonces, no nos detenemos a cuestionar nuestros valores y a decir realmente este valor me va a regir a mí para siempre y lo considero demasiado importante para que le dé sentido de propósito a mi vida. Son los valores que tú tienes lo que le da sentido de propósito a la vida. Si no tuviéramos valores los cuales rigieran nuestra vida y viviéramos la vida a la ligera, nuestra vida no tendría sentido. Si tú tienes el valor de la responsabilidad como un valor importante, te levantas todas las mañanas temprano y dices, tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque el valor de la responsabilidad rige mi vida y considero que una persona responsable tiene una mejor calidad de vida que una persona irresponsable. Perfecto. Lo adoptaste como un valor, eso le da sentido y propósito a tu vida, entonces lo defiendes a capa y espada. Y los irresponsables no te caen tan bien. Cuando tú estás con un irresponsable, tú dices, híjole, ¿por qué eres tan irresponsable? ¿Que no entiendes que la vida siendo responsable tiene mayor sentido? Claro, para ti, y tú le has dado mucha fuerza a ese valor, y eso está bien y eso funciona. Detente en este momento para que tú digas qué valores me rigen a mí como ser humano como los más importantes. ¿Qué puedo decir yo? Que estos valores me ayudan a tomar decisiones y a entender por qué veo la vida como yo la veo, qué le da sentido de propósito, sentido de felicidad, sentido de autenticidad a mi vida. Y son los valores, y a veces esos valores no son cuestionados. Y tenemos no solo valores buenos, hay veces que es muy fácil decir, no, bueno, es que yo soy trabajador, yo soy responsable, pero tenemos valores también que han sido implantados en nuestra mente que no son tan buenos y que deberíamos de cuestionarnos para ajustar nuestros valores, porque de algo sí estoy seguro es que todos podemos mejorar en nuestros valores y replantear nuestros valores y cambiar nuestros valores. Es muy difícil, porque cuando una persona es educada desde pequeño, los valores son implantados. Nació en una familia, nació con creencias, nació con un papá, con una mamá, con una forma de ver la vida, y eso tú piensas que así es el mundo. Entonces de repente salirte de esa caja y empezar a cuestionarte y decir, ¿por qué creo esto? ¿Esto que me dicen será verdad? Es más, ¿esto que me dicen o que me han enseñado le da sentido a mi vida? O tal vez esto como que yo pienso que hay una mejor posibilidad de hacer las cosas. Entonces siempre podemos replantear nuestros valores, pero son los valores los que rigen nuestro sentido de propósito. Punto número 2, establece un propósito personal, haz un proyecto de vida. Y ya hemos hablado de este podcast antes de este punto de proyecto de vida, pero ahora lo tengo mucho más claro, porque el proyecto de vida tiene que ver con tu cosmovisión, tiene que ver con tus creencias y tiene que ver con tu vocación. La palabra vocación viene del latín vocatio, que significa un llamado interno. Entonces todas las personas tenemos diferente vocación. Tú tienes un llamado interno y hay dos tipos de llamado interno. Un llamado interno personal, cosas que tú específicamente haces donde tienes dones y talentos, que se te facilitan algunas cosas y entonces le pones título. Por ejemplo, el ingeniero, el doctor, el carpintero, el futbolista, el poeta, el cantante, el que graba el podcast. Todos tenemos vocación personal. Y eso le da sentido a la vida, pero esa no es la vocación más importante, sino la vocación de vida. ¿Qué rol vas a jugar en la vida teniendo la cosmovisión más amplia de un todo? Carlitos va a ser papá, Carlitos va a ser esposo, Carlitos va a ser empresario, Carlitos va a ser líder, Carlitos, ¿qué tipo de valores va a tener? Porque la vida es un todo, no, la vida no es solo una cosa. Entonces todo eso, teniéndolo claro, empiezas a hacer un proyecto de vida. El día de hoy estoy aquí, pero quiero estar allá y quiero crecer y avanzar para lograr esos objetivos y quiero construir la vida en base a estos principios y eso es un proyecto de vida. Y me encanta eso porque cuando tú empiezas a ser consciente de quién eres, de qué tienes bueno, de qué deficiencias tienes, pero también de qué puedes avanzar y cómo puedes proyectar el sentido de tu vida, es un proyecto de vida hacia el futuro. Y tú dices, ok, el día de hoy estoy aquí, pero dentro de 5 años quiero estar acá.
Y para lograr eso, voy a hacer un proyecto de vida poniendo diferentes cosas que yo quiero lograr y actividades que tengo que realizar para poder avanzar y tener claro que voy hacia allá, que el sentido de mi vida es este y lo que yo quiero lograr es esto y como yo veo las cosas son así. No hay nada peor que tener una vida sin proyecto de vida porque no tienes como que mucho sentido. Yo platico todos los días con muchas personas y me doy cuenta que las personas de repente las arrolla el tiempo, las arrolla la vida misma y no hacen un proyecto de vida, no se han detenido en su vida para decir quién soy, en dónde estoy y hacia dónde quiero ir. ¿Qué quiero hacer en mi vida? ¿Qué proyecto voy a hacer para poder lograr una vida significativa, con propósito, con trascendencia, con felicidad, con placer, con abundancia, con desarrollo personal? Y eso es lo que realmente tiene a personas atadas, tal vez angustiadas, porque la vida te va a dar golpes en la cabeza, te van a llegar situaciones que te van a sacar de tu eje, de tu foco y vas a decir, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero cuando tienes claro un proyecto de vida, no te preguntas por qué me pasó esto a mí, sino para qué me pasó esto. ¿Qué voy a aprender de esta situación? ¿Qué de bueno voy a ver esto para que entonces me enfrente a la vida y esto no sea una situación que me saque, sino que me encauce a mi proyecto de vida? Y esto me encanta. Estaba escuchando a Alfonso Ruiz y decía, nada en la vida tiene sentido excepto el sentido que cada persona le da. La felicidad no existe. La gente está pensando que la felicidad está afuera y que vas a ir en busca de la felicidad y teniendo dinero vas a ser más feliz, o casándote vas a ser más feliz, o siendo profesionista vas a ser más feliz, o viajando vas a ser más feliz, y eso es totalmente falso, porque la felicidad es el sentido que tú le das a la vida con lo que te está ocurriendo. Y me encantó ver esa perspectiva de felicidad así, porque él decía, puede ser que hoy llueva y caiga una tormenta y tú digas, no me gusta el agua, cuando llueve me ponen los días grises, no tengo ni siquiera clientes en mi negocio y no me gustan los días grises. Entonces llueve y tú tienes el concepto de la lluvia como algo negativo y cambia todo tu estado de ánimo y tú dices, odio los días lluviosos. Pero puede haber otra persona al lado de ti que diga, me encantan los días lluviosos y cuando llueve me encanta el olor a tierra mojada, me encanta la atmósfera que se hace, me encanta que puedo tomar un café, me encanta que puedo hacer un alto y contemplar. La lluvia es la misma para los dos, pero el sentido que le da una persona y otra es totalmente diferente. Y así es la felicidad. Las personas decidimos ser felices a pesar de las cosas que nos estén pasando, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, a pesar de cómo nos está pintando la vida. Pero para eso tienes que tener un proyecto de vida. Hay un libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca de sentido. Y ese libro me gusta mucho porque él analizó cómo las personas estando en un centro de concentración podían decidir ser felices. No había nada humanamente lógico para que alguien pudiera ser feliz teniendo un momento de sufrimiento, de carencia, de dificultad. Y esto me encanta porque me cambió totalmente la visión de cómo ver las cosas y de cómo enfrentar algunas cosas cuando son negativas. A todos nos gusta cuando nos pasa lo bueno, ¿no? Entonces, te va bien, te ascienden en el trabajo, felicidad. Tu novia te sonrió, o la chica que te gusta te sonrió y le declaraste y te dijo que sí, felicidad. Tuviste un aumento de sueldo, felicidad. Compraste un auto nuevo, felicidad. Pero todo lo malo lo vemos como tristeza. Te despidieron, tristeza. Te cortaron, tristeza. Te divorciaste, tristeza. Chocaste, tristeza. Entonces como que decimos, bueno, la vida es como un juego entre la felicidad y la tristeza y tenemos que equilibrar, pero tú puedes decidir ver todo lo negativo como un proceso de aprendizaje y darle la vuelta y verlo también como parte de felicidad. Y este concepto me cimbró porque muchas veces nos enojamos, muchas veces nos enfurecemos, nos entristecemos, nos da celos, nos da rabia, nos da envidia, emociones negativas que están ahí, y dejamos que nos consuman mucho tiempo del día o del mes o años, y esas nosotros podemos decidir darle vuelta a la página y enfocar la vida desde otra perspectiva si somos conscientes de esto. Una de las cosas más padres de la filosofía budista, aprendí mucho ahorita acerca de los budistas, es que ellos creen que tienes que ver hacia adentro
para poder dar hacia afuera y ser una mejor versión de ti. Y eso me encanta, lo comparto totalmente. De hecho, le pregunté a algunas personas, ¿por qué las imágenes de Buda? Buda no está viendo hacia el frente, Buda siempre está viendo hacia abajo. Y eso se me hizo interesante porque veía muchos Budas ahí y siempre la imagen del Buda era con la mirada hacia el piso, nunca era con la mirada hacia ti. Y era raro eso, ¿no? Entonces yo le dije a alguien, oye, ¿por qué Buda ustedes lo representan siempre con la mirada hacia abajo? Y decía, porque Buda, una de las cosas que enseñó es que para tú ser una mejor persona tienes que ver hacia adentro y no hacia afuera. Y eso me encanta. Cuando tú puedes ver hacia adentro quién eres, qué puedes dar, qué te gusta de ti, qué no te gusta de ti, qué cosas han sido traumáticas para ti que te hacen reaccionar de tal manera, que te hacen pensar de tal manera, entonces empiezas a ser consciente de quién eres, que ese es el paso más importante para poder salir al mundo y entregar algo de valor sabiendo quién eres. Pero las personas no hacemos eso, las personas decimos, no, es que a mí me gusta esto, yo quiero lograr esto, y si logro esto, entonces voy a tener felicidad. La felicidad no tiene nada que ver con lo externo, tiene todo que ver con lo interno. Y partir desde esa premisa le da otro sentido totalmente a la vida. Entonces, tienes que hacer un proyecto de vida. Tenemos que hacer un proyecto de vida. ¿Quién quieres ser de aquí a 5 o 10 años? ¿En dónde quieres estar? ¿Sobre qué filosofía vas a caminar? ¿Sobre qué principios vas a caminar? ¿Sobre qué conocimiento vas a caminar para poder darle sentido de propósito a tu vida? Entonces hay que hacer un proyecto de vida. Pronto vamos a abrir el curso de proyecto de vida para los que quieran tomarlo. Vamos a hacerlo de manera virtual y cualquier persona se puede inscribir. Punto número 2, autenticidad y congruencia. Congruencia. Vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Y sobre este punto 2, reflexiona sobre tus experiencias. Tómate un tiempo para pensar en las experiencias que has tenido, lo que has aprendido de ellas, identifica tus éxitos, tus fracasos, lecciones y cómo estos le han dado forma a tus valores y creencias. Somos seres únicos e irrepetibles, pero a veces no podemos llegar a nuestra esencia porque no nos conocemos y no somos auténticos. Siempre queremos compararnos con otra persona que está a nuestro lado y decir, se me hace que él es más feliz que yo porque él tiene este auto del año. Entonces, si yo tuviera ese auto, igual que él, seguramente pudiera alcanzar ese nivel de felicidad que yo veo que él tiene. Pero empiezas a ser una persona falsa porque estás copiando la forma de ser de otras personas y no estás siendo auténtico y no estás siendo congruente con lo que tú crees y estás imitando a otra persona porque crees que esa persona la vida le ha favorecido más que a ti y no hay nada más terrible que eso. Dentro de la filosofía de los budistas, cada una de las personas que estaban allí en Tailandia, nos tocó un tailandés que nos dio algunas explicaciones muy interesantes y dicen que todos los hombres tienen que pasar por un proceso a nivel de creencias y cultura y religión, por un proceso de hacerse monjes en algún momento de su vida cuando empiezan a ser adultos. Los mandan como a un templo budista para que sean monjes y entiendan la filosofía budista y de cómo ver la vida desde otra perspectiva, pero un monje renuncia a las cosas materiales y al placer del momento. Entonces, un monje cree que la vida tiene sentido cuando tú puedes dar y ayudar a otros, cuando tú puedes someter tus pasiones y no dejar ser consumido por tus pasiones, y te cambia totalmente el concepto del dinero, el concepto del bienestar y del placer. Y yo veía algunos monjes y yo decía, ¿qué pensarán estos monjes? Estaba en algunos templos budistas y de repente aparecía uno. Y dentro de su manera de vivir, ellos leen durante 4 horas todos los días. Imagínate leer 4 horas todos los días y estar aprendiendo durante 4 horas sobre un tema. Pues obviamente te hace pensar de manera diferente, ¿no? Entonces mínimo tienen que pasar 3 meses siendo monjes para después de ahí decidir si siguen por ese camino de ser monjes o te regresas a la vida normal. Pero se me hizo muy interesante porque yo dije, wow, o sea que es como el servicio militar en México. Te dicen, tú te enlistas y órale, te vas a hacer un servicio militar. Allá los mandan a ser monjes, pero algunos deciden seguir siendo monjes y otros dicen, no, sabes que ya aprendí, ya le puse como que equilibrio a mi vida, ya me di cuenta que tengo que no ser dominado por mis pasiones, entender que el prójimo es muy importante, entender que puedo
ver la vida desde otra cosmovisión, saber que cuando mi cuerpo me pide comida le puedo decir, no, en este momento no hay comida, vamos a hacer otra cosa. Entonces, ver esas personas viendo cómo veían la vida, teniendo esa perspectiva, me causó mucho interés para aprender un poquito más de esa filosofía. Todo tiene que ver con autenticidad y congruencia. ¿Quién eres y qué es lo que has venido a dar a este mundo? Punto siguiente en este concepto de autenticidad y conciencia, rodéate de personas inspiradoras. Conectar con personas que compartan tus intereses y valores o que tengan una filosofía de vida que tú admiras puede motivarte y ofrecer nuevas perspectivas, y estoy completamente a favor de esto. Nosotros somos personas que aprendemos por imitación. Somos personas que aprendemos porque vemos que otras personas han tenido resultados, entonces esos resultados nos hacen a nosotros ver y tener la esperanza de que podemos cambiar. No hay nada mejor que entender que nosotros podemos aprender de la experiencia de otras personas para poder lograr los resultados que esas personas han logrado. Es muy bonito admirar los frutos, pero los frutos es solo el resultado de un proceso. Esto ya lo he dicho antes en algunos podcasts anteriores. Pero estoy totalmente a favor de esto, porque tú puedes ver a un modelo, tú puedes ver una persona que para ti sea un modelo a seguir, y esa persona te puede enseñar cómo le hizo y cómo logró los resultados que ha tenido. No hace más de un mes conocí una persona en mi negocio que tiene 52 años, no voy a decir su nombre, por respeto a él, pero desde que yo lo vi, no necesité mucho para saber que era una persona que cuidaba su alimentación, que hacía ejercicio todos los días y que tenía una filosofía de vida congruente en cuanto a cuidar su salud. Entonces hicimos un negocio de una venta de una camioneta, vino aquí a mi negocio, lo empecé a conocer, pero ya estando platicando con él, le dije, platícame un poquito de ti, y me dijo, soy súper disciplinado con mi alimentación y muy metódico en todos los días estar haciendo ejercicio. Tú puedes buscarme, tener mi agenda y buscarme a una hora y saber exactamente dónde voy a estar, porque soy una persona de rutinas y eso me encantó. Dije, wow, a ver, ¿cómo está eso? Platícame un poquito más. Yo me siento muy cómodo cuando tengo control de mi tiempo y cuando hago rutinas, entonces soy muy ordenado. El orden para mí es un valor importantísimo. Y todos los días a las 7:30 de la mañana me puedes encontrar en el gimnasio, todos los días. Esté lloviendo, esté haciendo calor, al menos que no esté en el país o no esté en la ciudad, no voy a estar ahí, pero voy a estar a las 7:30 en otro lugar haciendo ejercicio porque lo he adoptado como parte de mi filosofía de vida. Tenía 52 años y su físico era como de un chavo de 25 años. Entonces yo lo estaba viendo y yo decía, wow, pero no solo es el ejercicio, no, claro, me cuido mi alimentación con un régimen importantísimo porque yo creo que todo lo que le metes a tu cuerpo es el resultado de lo que tú eres. Entonces yo lo tenía en mi escritorio y le decía, necesito aprender más de ti, enséñame más. Y obviamente empezó a hablar y me dijo, mira, la gente no es ordenada, la gente no es disciplinada, la gente cree que teniendo una vida desordenada va a tener resultados positivos, pero si tú quieres tener resultados, necesitas disciplina y orden al 100% y cero tolerancia con darte concesiones. Y eso a mí me encanta. Nadie me tiene que decir que tengo que ir al gimnasio todos los días, lo he adoptado como algo, como parte de mí, pero entonces estos son los resultados que yo tengo. Yo estaba viendo los resultados de él, de su físico, ahí en mi oficina, y eso me gustaba. Yo decía, yo quiero tener esos resultados, pero eso no es lo importante. Eso es lo que se ve, lo importante es el proceso y la filosofía de vida que él tiene. Yo puedo aprender de él, claro, totalmente, pero para aprender de él y tener los resultados tengo que adoptar lo que a él le ha llevado a tener esos resultados. Todos queremos los resultados, pero nadie quiere pasar por el doloroso proceso del crecimiento. Y es el proceso lo que genera los resultados, y eso lo puedes aprender de otra persona que ya tenga los resultados. Dice Robert Kiyosaki, jamás le pidas consejos a alguien que no esté en el lugar en donde tú quieres estar. Pero cuando tú adoptas esta filosofía y te empiezas a rodear de personas que te inspiren, ¿qué crees? Te empiezas a contagiar de la filosofía de vida, de las creencias y de la forma de cómo ve la vida esa otra persona para que tú la empieces a adoptar en ti. Recuerdo que hace, pues yo creo que ya 17 años, me fui de intercambio en la universidad
a Santiago de Chile. Entonces, de repente dejo México, me voy a Santiago, pero rentamos un departamento 4 mexicanos. Y cada uno de los mexicanos que rentamos éramos de diferentes ciudades. Yo era de Irapuato, había una chica de León, había una chica de Guadalajara y otro chico de Zacatecas. Y aunque estábamos en México, cada uno tenía filosofías de vida diferentes y cosmovisiones diferentes. Pero de repente nos hicimos amigos de un alemán que era muy buena onda, muy cómico, muy agradable. Y el alemán nos dijo, ¿será que me puedan dar cabida en su casa para yo vivir ahí con ustedes, que me hagan un espacio? Porque me interesa aprender español al 100% y yo siento que traigo un 50% de español. Pero si me meto con 4 mexicanos y estoy hablando español 24 horas todos los días durante 6 meses, estoy seguro que voy a mejorar mi español. Y como a todos nos caía muy bien, le dijimos, claro, vente a vivir con nosotros. Entonces se vino a vivir, pero de repente estábamos en la comida, a la hora de hacer la comida, y nos dimos cuenta que cada uno tenía filosofías de vida diferentes de la alimentación. El primer impacto que yo recibí es que ninguno de los de esa casa tenía la comida con un refresco. Y yo venía de una familia que en la hora de la comida sacábamos la Coca, sacábamos el Sprite, sacábamos la Pepsi, para, en vez de tomar agua, tomar refresco con la comida. Para mí era normal y era parte de la vida. Yo no cuestionaba eso, yo decía, la gente toma refresco cuando come. Pero de repente estamos comiendo ahí 5 personas y el único que tenía refresco era yo. Pues esos no toman refresco, a mí no me interesa, yo sí tomo refresco. Pero de repente me empezaron a cuestionar y me dijeron, Cristian, ¿por qué tomas refresco cuando comes? ¿Sí sabes que el refresco daña tu cuerpo? Pues sí, claro, como otras cosas, pero pues me encanta el refresco, no me sabe la comida con agua natural. Pero el refresco no está bien, deberías de no tomar refresco. Pues para mí sí está bien, para ti no. Pero ¿por qué estoy contando esta historia? Porque todos los días, mientras yo sacaba mi refresco, me empecé a sentir incómodo, sin darme cuenta. 4 personas a mi alrededor no tomaban refresco, Cristian tomaba un refresco. Y obviamente el bicho raro era yo. Y yo le empecé a decir a un amigo, oye, ¿y por qué razón el refresco no? Pues es que no te sirve de nada, tiene pura azúcar y está lastimando tu cuerpo y entonces estás tratando de comer con nutrición el plato, pero el refresco está descomponiendo toda tu nutrición. ¿Sabes qué? Tienes razón. Y entonces el agua con un parecito de limones ahí no sabe mal. No, no sabe mal, inténtalo. Entonces empecé a tomar agua y después de un mes ya no tomaba refresco. Y quité el refresco de mi vida. ¿Por qué? Porque me empecé a rodear de otras personas que pensaban diferente a mí y que me podían influenciar de manera positiva para yo no tomar refresco. Y el refresco se quitó. Otra de las cosas que aprendí en ese intercambio es que el alemán era muy cuadrado con sus tiempos y él era ordenado en su manera de vivir y nosotros como mexicanos éramos desordenados, pero nadie nos había cuestionado eso. Hasta que hubo una persona que tenía otra cosmovisión y nos dijo, ustedes como mexicanos están destiempados. ¿Por qué nos dices eso? Porque mira, cuando es tiempo de estudiar, nadie estudia. Prenden la televisión, platican entre ustedes y yo les pregunto, ¿qué están haciendo? Y ustedes me dicen, estamos estudiando, pero no están estudiando. Ustedes están platicando, están comiendo, están viendo la tele y ustedes dicen que están estudiando y eso no es cierto, eso es falso, ustedes no están estudiando. Sí, es que los mexicanos estudiamos así, cuando hay un examen, pues te relajas, te pones un paz, pones unas palomitas y pones musiquita suave y entonces estudias. Dijo, es que no puedes estudiar así porque no estás estudiando. Cuando a mí me dejan estudiar, yo me voy a la biblioteca, me pongo unas orejeras para que nadie me hable en mi entorno y durante media hora me concentro en estudiar y entonces estudio. Y yo lo llegué a ver en una biblioteca haciendo lo que él me estaba diciendo, ¿no? Estudiando. Y yo decía, qué raro. Y dice, y luego después ustedes están en la fiesta, porque nos vamos a ir a la fiesta al rato, y están preocupados en la fiesta diciendo, deberíamos de estudiar. Y no están disfrutando la fiesta, entonces los mexicanos están destiempados. Dentro de mí dije, sí es cierto. O sea, somos tan desordenados que hacemos muchas cosas y no nos damos cuenta que no somos ordenados con nuestro tiempo y que somos improductivos. Y él cuando estaba en la fiesta al 100%, ya había estudiado, tenía dominio de lo que iba a tener de examen al día siguiente, mientras los mexicanos estábamos preocupados, vámonos, no, para dar otra repasada, que mañana tenemos examen. Y teníamos la forma de ver la vida totalmente diferente. Y eso me encantó. Pero también él aprendió cosas de nosotros. Él decía, me gusta que los mexicanos son relajados, que no son tan cuadrados y no son tan exigentes,
si algo falló, pues ya falló y no lo ven tan grave. No, nosotros somos súper disciplinados, ordenados, que cuando algo falla, nos deprimimos y nos sentimos mal. Entonces ustedes como mexicanos me caen bien y hicimos muy buen equipo. Nosotros aprendimos mucho de él como alemán y él aprendió mucho de nosotros de mexicanos. Pero realmente si quieres mejorar, tienes que rodearte con personas que tengan una cosmovisión diferente a ti, resultados diferentes a ti y tú quieras adoptar esos resultados. Y punto número 3, punto final, crecimiento personal. Buscar, aprender y desarrollarnos constantemente para mejorar como personas es la clave. Para eso tienes que ser flexible y abierto al cambio. La vida está en constante evolución, así que mantén la mente abierta a nuevas ideas y cambios en tu perspectiva a medida que creces y aprendes. Yo creo que esto tiene mucho que ver con madurez, porque cuando tú eres una persona cerrada de ideas, te hace falta madurez. Pero cuando empiezas a ser abierto y a cuestionarte muchas cosas y a no creer que tienes la verdad absoluta en la manera en la que tú vives, en la manera en la que tú crees, en la manera en la que tú piensas, eso te hace crecer y ampliar y poder tener nuevas cosas, adoptar nuevas cosas que antes no podías hacer. Y te digo que tiene que ver con madurez, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía 20, 22, 24 años, yo sentía que tenía muchas cosas bien. Y yo decía, la manera en la que yo vivo es la manera en la que otros deberían de vivir. Y no hay nada más terrible y catastrófico que pensar así, porque eso te hace no poder aprender. Cuando tú crees que ya lo sabes todo y cuando tú crees que la filosofía de vida es la que es mejor y cuando tú crees que tus creencias son las que son mejores a las de los demás, pues eso te hace no poder aprender y no crecer y cerrarte. Y entonces te quedas atorado en una caja limitada de creencias que te hacen no ser una mejor persona. Pero cuando tú decides tener un crecimiento constante y aprender, eso te abre a siempre estar en mejora continua. Creo totalmente que todos los días podemos mejorar. Y la manera en la que hoy hacemos las cosas no es la mejor. Creo que mañana se pueden hacer mejor las cosas que hoy. Y el mundo está cambiando tan rápido. La inteligencia artificial nos está arrollando y nos facilita poder tener mayor crecimiento. Pero si tienes una persona cerrada y no quieres crecer, nadie va a poder ayudarte. Nada vamos a poder hacer por ti. Tú te vas a quedar estancado ahí y te vas a dar cuenta que otras personas que tienen una mente abierta para no juzgar y para no criticar, sino para aprender de otras personas que piensan diferente que tú, esa es la clave para poder seguir creciendo y avanzando. Y tiene que ver con madurez. Entre más crezco y entre más viejo me hago, más me doy cuenta que tengo muy poco conocimiento y que puedo aprender mucho más. Más me doy cuenta que puedo mejorar mi filosofía de vida, mis creencias, mi manera de ver el mundo, mi cosmovisión, y que lo que yo tengo, lo que yo sé, es muy poquito para lo que realmente puedo crecer y avanzar. Si no tenemos crecimiento personal todos los días y si no cambiamos nuestras creencias limitantes, no vamos a poder avanzar. Entonces nos vamos a topar con pared y vamos a estar frustrados, enojados, amargados con la vida que tenemos, porque no es la vida que quisiéramos tener. Cuestiónate el día de hoy. La vida que tú tienes es la vida que te gustaría tener. ¿Estás 100% donde tú quieres estar? ¿Te sientes 100% pleno o crees que puedes mejorar? ¿Crees que puedes cambiar algunas cosas? ¿Crees que puedes ser una mejor versión de ti? Y si tu respuesta es sí puedo mejorar, el crecimiento constante es clave para que tú puedas todos los días avanzar. Todo esto que estoy diciendo, no puedes hacerlo tú solo. Tienes que basar tu filosofía de vida sobre una estructura más grande. Yo como cristian he decidido basar mi filosofía de vida sobre la Biblia, sobre Dios. Porque, como lo he dicho en podcasts anteriores, Dios es nuestro creador. Dios nos puso aquí. Y tenemos sentido, primeramente, por Él. Primeramente, por lo que nosotros podemos hacer de acuerdo a las funciones que Él nos puso. Y eso tiene que ver con la fe. Cuando una persona decide sacar la fe de la ecuación de la filosofía de vida, su filosofía de vida está como un juego de ping-pong, yendo para un lado y para otro. Hoy creo una cosa, mañana creo otra cosa. Pero cuando tú tienes principios y creencias que te basan en tu fe y que te dan estructura para decir,
esto le da sentido a mi vida y decido poner mi filosofía de vida sobre este fundamento, entonces tu vida empieza a tener un avance y una sensación de trascendencia mucho más fuerte que antes. Cuestiónate tu fe. ¿Qué es lo que te hace creer? ¿En qué crees? ¿Qué sostiene tu fe? Porque todos tenemos fe en diferentes grados. Hay gente que dice, no, yo no tengo fe. Claro que tienes fe. Para vivir mañana se requiere fe. Para prender tu automóvil e ir a un lado requieres fe de que vas a llegar ahí. Pero ¿sobre qué está basada tu fe? ¿Qué creencias tienes que están fuera de tu control, que tiene que ver con un Dios creador para poder seguir avanzando? Y otra de las cosas que Cristian cree es que la vida se tiene que vivir en amor. El amor es el motor que le da sentido a todo en la vida. Cuando tú puedes entender que el amor es lo que hace que la vida gire y tenga sentido, entonces puedes cambiar y mejorar en el amor. El concepto de amor, yo creo que vamos a tomar un podcast para hablar sobre el puro concepto de amor. Porque el concepto de amor es tan amplio. La misma Biblia dice que Dios es amor. Y quien no tiene a Dios, pues no puede tener amor. Entonces, el amor es un principio universal que rige cualquier filosofía de vida. Yo les decía mientras estaba en el viaje, ¿cuál es lo más importante de la filosofía budista? ¿Qué es lo que los sostiene a todos ustedes? Y decían el amor hacia el prójimo. Entender que no puedes hacerle a nadie algo que a ti no quieres que te hagan y que tú tienes que ver la importancia del que tienes enfrente más que la tuya misma. Y eso me impactó. Dije, wow. Me impactó que no conocí dentro de la cultura alguna persona cristiana. Todos eran budistas. Y el guía que nos llevaba en el grupo era budista, que había aprendido español, que era tailandés y que tenía mucha convivencia con personas cristianas o con una filosofía religiosa cristiana. Y una vez estando en una cena, se me hizo interesante empezarlo a entrevistar. Y le dije, oye, los budistas son muy ordenados, ¿verdad? Sí, nosotros nos han enseñado que no puedes lastimar a nadie, no puedes matar, no puedes robar. Yo no vi robos, no vi algún insulto, no vi una persona que se enojara con otra en un semáforo, no vi eso. Me tocó ver mucho orden, mucho cuidar al prójimo. Entonces le hice esta pregunta que me cimbró y le dije a él, tú que has conocido las dos facetas de los cristianos y de los budistas, ¿quiénes consideras tú que son mejores personas, hablando en una media de las personas que tú has conocido? ¿Quiénes son mejores personas, los cristianos o los budistas? Y él me dijo, yo creo que se portan mejor los budistas que los cristianos. Veo a los cristianos muy desordenados. Los veo que no son auténticos, dicen una cosa pero hacen otra cosa. Y los budistas tratamos de ser más ordenados, tratamos de ver más por el prójimo, tratamos de ser más auténticos. Y eso me confrontó porque yo me considero una persona cristiana. Me considero que la filosofía de Cristo es lo que rige mi vida, ¿no? Y el modelo a seguir es Él. Pero ¿cómo nos ven otras culturas a los cristianos y qué concepto tienen de nosotros? Eso me impactó. Porque yo sí podía verlos desde mi filosofía cristiana a los budistas y decir, tienen cosas muy buenas, tienen cosas que son dignas de imitar y que hay que aprenderles y que hay que ver la vida un poco como ellos la ven. Pero ellos a nosotros nos decían, estos no están tan buenos para imitar, porque dicen una cosa y hacen otra, porque no son tan congruentes, porque no ven tanto por el prójimo, porque roban, porque matan, porque secuestran. Y aquí no existe eso. Entonces dentro de mí dije, wow, qué gran diferencia podemos tener y cómo podemos enfocar para poder ser inspiración, para poder tocar la vida de otra persona, para poder influenciar con tu filosofía de vida la filosofía de vida de alguien más. Tienes que ser congruente. Y todo lo que ya aprendimos en este podcast. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Sigo teniendo mucha información en mi cabeza, pero vamos a hacer otra segunda parte seguramente de este tema. Pero yo creo que todos tenemos que tener clara cuál es nuestra filosofía de vida. Tenemos que tener un propósito claro, tenemos que ser auténticos y tenemos que seguir creciendo todos los días para poder mejorar y para poder disfrutar y deleitarnos de esta vida tan bonita, tan hermosa, tan maravillosa que Dios nos dio a todos. Y por alguna razón estamos aquí. ¿Cuál es la razón de existir? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Yo te cuestiono hoy.
Vamos a dejar el podcast abierto, así con esa pregunta: ¿cuál es el sentido de tu vida y qué rige tu vida? Enfoca, cambia, mejora, quita cosas, pon cosas, pero decide todos los días ser la mejor versión de ti. Haz un proyecto de vida, decide servir a otros, decide sacar tus talentos para el beneficio de otros, y entonces la vida como que se va a empezar a ordenar. Y las piezas del rompecabezas van a empezar a encajar para que tú puedas estar más pleno, más feliz, con propósito, con deleite, y te despiertes todos los días con ganas de comerte el mundo, porque entonces la vida tendrá mucho sentido. No se pierdan los siguientes podcasts. Estoy seguro que van a venir podcasts de mucho valor. Estoy seguro que vienen personas. Vamos a empezar a hacer otra vez entrevistas a personas de mucho valor para aprender de la filosofía de vida de otros, de la forma en la que otros ven la vida y de lo que les ha dado resultado a otros, porque estoy seguro que lo mejor en nuestra vida está por venir. Aún no hemos visto nada. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.